Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos con nuestra enseñanza de matrimonios. El día de hoy seguimos en esta serie Un mejor matrimonio. Y hoy tenemos algo también más práctico, ¿verdad? Estamos llevando esta serie de enseñanzas y hoy buscamos aminorar, ya buscábamos aminorar los conflictos. Ahora vamos a superar algo que, mire, es muy común y que es también sumamente difícil, las frustraciones. Hoy busquemos superar las frustraciones. Y mire, esta palabra que de pronto escuchamos, ¿verdad? Y nadie quiere decirlo, ¿sí? Está el estoy tan frustrado que ya no sé qué hacer, ¿sí? Pues mire, la frustración, la definición es una imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, y esto nos provoca un sentimiento de tristeza, un sentimiento de desilusión, de decepción, ¿sí? Y bueno, esto definitivamente es un clamor de nuestro tiempo, ¿verdad? El día de hoy, matrimonios no lo exclaman tan abiertamente, pero así es como están viviendo. Mire, esta parte de la frustración, mire, significa, como le decía, es un sentimiento muy profundo de ineficacia en nuestras vidas, de insatisfacción, ¿sí? Todo esto motivado por problemas que no se han podido resolver, ¿sí? Esos problemas que siguen ahí, ¿sí? Que no se resuelven, nos traen insatisfacción, una vida ineficaz, y esto nos lleva a sentirnos de esta manera, frustrados, ¿sí? Estamos imposibilitados de podernos sobreponer, de triunfar sobre esas situaciones, aun cuando las hemos tratado de enfrentar, no hemos tenido éxito, ¿sí? ¿Qué ocurre en esos momentos? La frustración nos lleva a sentir ese deseo de abandonar todo, ¿sí? De dejar todo, de botar las cosas, ¿sí? Pero como usted bien sabe, en todos los ámbitos de la vida, tomar una decisión así, el abandonar las cosas, trae un costo alto, implica un costo alto. Pues imagine todo lo que costaría abandonar en el matrimonio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? ¿Qué es lo que nos motiva a querer darnos por vencidos cuando estamos frustrados? ¿Sí? A veces es esa inconformidad que proviene de que sentimos que nos hemos esforzado mucho, que hemos hecho bastantes cosas y no hay resultados, ¿sí? Mire, algunos dicen esto: yo he hecho todo lo posible y no ha resultado nada bueno, ¿sí? No ha habido buenos resultados, ¿sí? Tal vez nos sentimos incluso defraudados, no por el resultado de mi esfuerzo, sino por el resultado del esfuerzo de otro, ¿sí? Esto todavía más grave, ¿sí? A veces nos sentimos defraudados por lo que el otro no ha hecho, ¿sí? ¿Cómo expresamos esto? Decimos, es que ella no me escucha. Yo más cada vez que más le digo, no me pone atención, no oye lo que le digo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nunca cambia, es que ella no quiere cambiar, ¿verdad? Es más, no hace lo que debiera estar haciendo, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Usted está viendo, ¿sí? Estoy yo sintiéndome defraudado por un esfuerzo que otro no quiere hacer, ¿sí? Mire, es posible que nos sintamos decepcionados por los fracasos en nuestra vida diaria y que estos fracasos pues afecten también nuestro matrimonio, ¿eh? También muchos factores, muchas situaciones que están a nuestro alrededor están trayendo esa frustración. Y preguntémonos, ¿por qué estamos los matrimonios tan frustrados? Somos matrimonios creyentes, ¿por qué nos sentimos tan frustrados en vez de ser esa gente que tiene esperanza? ¿Sí? Pues somos creyentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Mire, veamos el día de hoy algunas de las razones de por qué nos sentimos así tan frustrados, ¿sí? Bueno, vamos a ver que una razón puede ser que tal vez
pues no hemos aceptado el hecho, ¿no? De que la imperfección es parte de la vida aquí en la tierra, ¿no? Sabemos que pues todos somos imperfectos, no hay ningún ser humano perfecto que no cometa ningún error, ¿no? Y pues los problemas, las dificultades, las decepciones, pues son normales, son algo que ocurren en nuestras vidas. Y pues todo esto tenemos que aprender a enfrentarlo. Algunas cosas pues deben ser aceptadas, mientras que otras pues deben ser superadas. Y pues esto es parte de la vida, es algo pues normal, ya que sabemos que vivimos en un mundo caído, ¿no? En un mundo de pecado, y que pues no es un mundo perfecto, ¿no? Donde nadie se equivoca y todo es perfecto, sino todos y nosotros mismos pues somos imperfectos. Así es, así es. O una razón más de por qué nos sentimos así, frustrados, es que tal vez no hemos estado en esa búsqueda constante del Señor, ¿sí? Quizás no somos así perseverantes en buscar de Dios, ¿sí? Muchas veces somos inconstantes, somos desinteresados, ¿sí? No buscamos a Dios, quien es el que tiene todo el poder para ayudarnos a superar nuestras dificultades, ¿sí? ¿Y esto en qué se ve? Mire, a veces nosotros decimos, somos gente, somos creyentes, ¿verdad? Matrimonios, creyentes, pero lo que evidenciamos es una fe quizás muy pequeñita, porque a veces estamos más ocupados en nuestras capacidades que en buscar primeramente a Dios. Mire, el Señor en Jeremías, el profeta Jeremías, nos habla en Jeremías 32, versículo 27, nos dice ahí claramente: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y nos pregunta, ¿verdad? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Sí? Nosotros como creyentes debiéramos estar consistentemente, de manera consistente, buscando del Señor y su fuerza, buscando de su poder para enfrentar todas estas dificultades y superarlas, ¿sí? A veces estamos más, insisto, estamos más ocupados en nuestra poca capacidad, ¿sí? Estamos ahí dando vueltas en lo que podemos hacer en lugar de buscar de Dios, ¿sí? Y esto realmente se vuelve una barrera, ¿sí? El estar buscando en nuestras fuerzas se vuelve una barrera para que Dios siga obrando en nosotros en medio de nuestras dificultades. Otra causa pues puede ser que pues tal vez no hemos aprendido a ver las decepciones, a ver estas situaciones que se nos presentan como un medio de crecimiento. Debemos recordar que las dificultades son un medio para probarnos, ¿no? Y enseñarnos lecciones importantes. Como creyentes sabemos que todas estas situaciones, todas estas pruebas, las dificultades, pues forman nuestro carácter, ¿no? Y pues quizás necesitamos aprender a resolver estas dificultades sin enojarnos, ¿no? Tener ese dominio propio, ¿no? O no caer en un estado melancólico, ¿no? Porque a veces no, reaccionamos con enojo, ¿no? Explotamos, o a veces lo contrario, nos ponemos deprimidos, con un estado melancólico, ¿no? Y es algo que pues lo que debemos hacer es pues no darnos por vencidos, ¿no? Porque muchas veces ya queremos tirar la toalla, como dicen, y darnos por vencido, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las esposas en los momentos en que se sienten frustradas? Vamos a ver algunas reacciones, ¿no? De cuál es su reacción cuando pues se sienten frustradas. Pueden llorar como para descargarse emocionalmente, ¿no? Y más las mujeres, ¿no? Vemos que llega a lo mejor alguna situación y lo que hacen es llorar, ¿no? Y así sacan su, su frustración, ¿no? O también, o llegan a enojarse, ¿no? Llegan a enojarse o a deprimirse, o muy común que llegan a victimizarse, ¿no? A hacerse las víctimas, las pobrecitas,
o también a considerarse como de lo peor, ¿no? A sentirse lo peor que hay en este mundo, ¿no? Cuando pues ciertas actitudes que realmente pues normalmente las pasaríamos por alto, ¿no? Y hay ciertas situaciones que a lo mejor en momentos que andamos bien, que estamos tranquilas, pues pasan y pues no pasa nada, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si tu esposo deja, no sé, la pasta de dientes abierta, ¿no? A lo mejor hay momentos que pues no hay problema, tú llegas, la cierras, la acomodas y no hay ningún problema. Pero cuando están en estos momentos de frustración, ves eso y te enojas, ¿no? Y vas y le reclamas y sacas toda tu furia, ¿no? O deja la ropa tirada, ¿no? También hay momentos que tú llegas, le reclamas y se hace una gran pelea por situaciones que a lo mejor en otros momentos pues no pasa nada, ¿no? Llegas, la recojas, la pones en su lugar y no hay ningún problema. Y muchas veces pues siempre vivimos así esas situaciones, ¿no? Entonces, pues realmente sabemos que esos problemas, esas situaciones que se van dando es para formarnos, para realmente, y más como creyentes sabemos, ¿no? Que todo es para formación de nuestro carácter. Así es, y también, bueno, y los esposos, mi esposa habló de las mujeres y los varones, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos los esposos igual en estas situaciones? ¿Sí? En esos momentos de frustración, pues el hombre se torna violento, ¿no? Toma esa violencia, ya sea verbal o hasta física, ¿sí? Puede llegar incluso a la violencia física, a los golpes, a lastimar, a maltratar. En esos momentos de frustración puedes entrar en esa ira, en esa cólera, ¿verdad? Desbordada y se generan todas estas cosas en esos momentos de frustración. O puede ser también una violencia acallada, ¿sí? Puede ser sin ser violento, pero ejerces ese enojo, esa ira, ¿verdad? En silencio, ¿no? La ley del hielo, ¿no? Ya no le hablo, ¿no? Nada, ni sí ni no, ahí callado, ¿verdad? Eso también está ahí mostrando esa parte de esa violencia, de ese enojo, ¿verdad? O también el varón puede deprimirse, entrar en un estado de depresión, ¿verdad? Esos enojos, esos arranques muestran esa depresión. También la depresión se muestra en un desánimo, ¿verdad? En ese desinterés, ¿sí? O una tristeza, ¿verdad? Que también muchas veces genera degenera en ese silencio, en ese no hablar, ¿verdad? Ahí anda el esposo silencioso, no dice nada, no interviene en nada, ¿verdad? Todo esto ocasionado por esa frustración, ¿verdad? Está ahí ejerciendo esa violencia, ¿sí? También de esa manera. Igualmente, así como la mujer, como la esposa, cosas tan insignificantes te alteran, ¿verdad? Cosas que en otro momento dices, bueno, pues, ¿qué importa? El café estaba frío, estaba tibio, estaba frío. Pero cuando estás en esa frustración, ¿verdad? ¿No? Ese es un motivo suficiente para iniciar ahí todo ese gran lío, ¿sí? Toda una tormenta por algo que definitivamente era insignificante, ¿sí? Y mire, pues viendo todo esto, ¿no? Examinando las dos partes, vemos que esas actitudes, ninguna de esas actitudes que acabamos de mencionar, nos van a ayudar para salir adelante en estos momentos, ¿cierto? Aquí lo que debemos hacer es buscar esa manera constructiva para hacerle frente a la frustración, porque la frustración siempre la vamos a enfrentar. Siempre estaremos experimentando estos episodios, ¿sí? Es algo normal, como lo menciona mi esposa, estamos en un mundo que es un mundo caído y estas experiencias las vamos a tener que enfrentar constantemente, pero necesitamos hacerlo de la manera correcta, de una manera constructiva. Y hoy podemos empezar a buscar maneras, explorar esas nuevas formas para no caer en todo esto que hemos hecho, ¿cierto?
Todos hemos caído en lo que mencionamos, ¿verdad? Todas estas actitudes, ¿sí? Que no nos han traído nada bueno. No hemos podido solucionar ni enfrentar correctamente estos episodios frustrantes, ¿sí? Y bien, pues como una manera más constructiva, pues ¿qué le parece si empezamos por calmarnos? ¿Sí? En esos momentos trate usted de estar, buscar en el Señor esa la paz, ¿sí? Y no reaccionar. El objetivo es no reaccionar emocionalmente, ¿cierto? Esto va a ser un buen inicio. Trate de que sus emociones estén bajo control, ¿sí? Tranquilícese y ponga ese dominio propio, ejerce ese dominio propio sobre sus emociones. No reaccione emocionalmente. Algo pues también muy importante, yo creo, y básico que debemos hacer en esos momentos es pues orar y buscar la guía de Dios, ¿no? Tal vez en un periodo de espera en el Señor, pues es mejor, ¿no? Que cualquier cosa que podamos hacer, ¿no? Eso yo creo que es lo mejor, el buscar la guía de Dios y esperar en Él. Miren, vamos al Salmos, capítulo 4, versículo 4. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Debemos de pasar más tiempo leyendo las escrituras, ¿no? Sabemos que las escrituras pues nos ayudan, ¿no? Nos guían y la palabra de Dios siempre nos trae esa paz, esa tranquilidad y principalmente nos guía, ¿no? ¿Qué hacer? Y sabemos que la palabra de Dios es la sabiduría, ¿no? Entonces tenemos que leer la palabra y abrir nuestra mente. Debemos abrir nuestra mente a los consejos dados por Dios en su palabra. Eso es pues algo primordial que debemos hacer. Así es. Y bueno, relacionado a esto, ¿qué le parece? Tenemos que analizar la situación de una mejor manera, no a la manera como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Porque hemos caído en situaciones, ya vimos, ya enumeramos varias actitudes, ¿verdad? Pues tenemos que analizar de otra forma lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya vimos orar, por supuesto, buscar el consejo de Dios, pero ¿qué tal también buscar el consejo de algún hermano, ¿sí? Algún hermano que tenga madurez, ¿sí? Algún hermano en el liderazgo quizás de la congregación o con los pastores, buscar el consejo sabio para nuestra vida. Sí, mire, esto nos lo menciona el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 5, nos dice, oirá el sabio, ¿verdad? ¿Quién quiere ser sabio? Oirá el sabio, es el que pone atención, ¿verdad? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, ¿cierto? Busquemos ese consejo en hermanos con madurez, con sabiduría, con nuestros pastores, con nuestros líderes, que son los que nos pueden ayudar a escuchar de una mejor manera la voz de Dios. Y mire, tenemos que buscar esa nueva forma, una nueva perspectiva, ¿sí? Vamos a Proverbios capítulo 12, Proverbios 12, versículo 1, nos dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Definitivamente, cuando buscamos a un hermano con madurez y con sabiduría, nos va a hablar, espero, la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre nos confronta, ¿verdad? Nos va a reprender en algunos momentos, por supuesto. Si estamos en esas actitudes que acabamos de mencionar, necesitamos reprensión de parte de Dios porque hemos estado equivocados, ¿cierto? Pues recibir esa reprensión es de sabios, ¿sí? Es de alguien que busca hacer lo correcto, ¿sí? Tenemos que recibir también esa parte. Ahora recuerde, esta represión es personal, ¿sí? Ese consejo, por supuesto, es para mí, ¿sí? No voy a estar yo esperando que el consejero, el pastor, ¿verdad? Vaya y cambie a mi esposa, ¿verdad? Pastor, arréglela a ella, ¿sí? Arréglela a ella porque ella es la que ha estado mal, ¿verdad? Arregle a mi mujer, ¿verdad? Esta no es la tarea de ese consejero, ¿verdad? Y además, él no podría hacerlo, ¿sí? Él no puede hacerlo, él no tiene la capacidad. Nosotros como pastores no tenemos la capacidad de ir y cambiar a nadie, ¿cierto? Lo que podemos hacer es
darle de una manera más detallada lo que es el consejo de Dios, ¿sí? Y esperar que Dios obre de manera personal. Así usted reciba ese consejo de manera personal para usted, ¿cierto? También pues debemos buscar un momento tranquilo y apropiado pues para reconsiderar las cosas calmadamente con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿no? Tocar nuevamente el tema, pero ya tranquilos, y buscar pues las formas en que se puede aliviar la frustración y pues, mejorar la situación. Y recuerda que este no es el momento para nuevamente iniciar una pelea, ¿no? Una guerra verbal, sino es el momento para considerar y platicar la situación que están pasando, ¿no? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así es, buscar esa manera apropiada, con un ambiente tranquilo, ¿verdad? Es importantísimo. También otro punto es que pues debemos, ¿qué le parece? Estamos viendo puntos prácticos, ¿verdad? Pues, ¿qué le parece cambiar la rutina, ¿sí? Cambie la rutina de su vida, ¿sí? Cambie un poco algo de lo que usted ya tiene tan acostumbrado en casa, ¿verdad? En su dinámica familiar, ¿sí? Hagan algo juntos, ¿sí? Que disfruten ambos, ¿verdad? Y el objetivo sea bajar esa tensión, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Descansar un poco, ¿sí? Descansen más, ¿sí? Descansen más, quizás planeen un paseo, algo sencillo, puede ser algo tan sencillo como salir a dar una vuelta, ¿sí? Caminar, no sé, algo que los haga romper la rutina, ¿sí? Esto es muy importante porque esto nos puede hacer dejar, en esos momentos, dejar de hablar de ese gran problema, ¿verdad? De ese tema que nos trae frustrados, ¿sí? La idea es romper ese círculo, ¿verdad? Que se está dando, ese círculo vicioso que se nos está dando y podamos abrirnos a algo nuevo, ¿cierto? También otro punto es pues que dejemos de demandar que nuestro esposo o nuestra esposa cumpla nuestras expectativas, ¿no? O se someta a nuestra manera de pensar, ¿no? Tal vez, y por lo general, pues nuestras expectativas no son realistas, ¿no? A lo mejor, y eso se da mucho, ¿no? Que estamos comparando a nuestro esposo con otra persona o con alguna imagen de fantasía, ¿no? Nosotras como mujeres tendemos a idealizar a nuestro hombre perfecto, ¿no? Y aún desde chiquitas, ¿no? Con el príncipe azul, luego podemos ver en las telenovelas, ¿no? Cómo todo termina, son felices para siempre, ¿no? Y nosotras tendemos a idealizar al hombre, ¿no? Y pues eso causa frustración en nuestra vida. O qué tal que lo empezamos a comparar, no sé, con los esposos de nuestras amigas, con el esposo de nuestras conocidas, en el trabajo, ¿no? Podemos caer en eso también. Y empezamos a idealizarlo, y es que él no es así, es que el esposo de mi amiga es ordenado, es cariñoso, y él no, y empezamos a comparar, y eso pues trae frustración y trae problemas en nuestro matrimonio. O también a lo mejor se casó con la idea de cambiar a su cónyuge, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, ya cuando nos casemos, él va a cambiar, ¿no? Él ya va a dejar de decir palabras, o él ya no va a ser enojón, ¿no? ¿Cuántos noviazgos son enojones? No, ya cuando nos casemos, todo va a cambiar. Y pues eso, yo lo voy a cambiar, ¿no? Y pues eso es algo que no pasa, ¿no? Debemos recordar pues que nosotros no podemos cambiar a nuestro esposo. Y aunque usted se lo exija, aunque busque hacerlo de mil maneras o a veces mediante manipulaciones, no lo vamos a poder cambiar nosotras, jamás, ¿no? Y pues realmente nuestro esposo, nuestra esposa va a cambiar
cuando Él quiera cambiar, ¿no? Y no antes, no porque nosotros lo digamos o por muchas cosas que hagamos, no va a cambiar. Cuando nuestro esposo, nuestra esposa esté dispuesto a escuchar a Dios y pues a un consejero maduro, entonces pues el poder del Señor podrá obrar. Sabemos que el Señor es quien hace la obra y no nosotras. Nosotras jamás vamos a poder cambiar su corazón. Eso es imposible. Así es, y bueno, pues en ese sentido, pues tenemos que aprender esto que acaba de mencionar mi esposa, ¿verdad? Tenemos que aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, ¿sí? Aprender a aceptar lo que yo no esté en mis posibilidades, ¿cierto? Todo eso que se está hablando, yo no puedo cambiar la manera de ser de mi esposa, tengo que esperar que sea ella quien escuche a Dios, ¿cierto? Pero lo que yo sí puedo hacer, ¿sí? Y esto apúntelo, lo que yo sí puedo hacer el día de hoy es cambiar todo lo que yo pueda en mí, ¿sí? Usted cambie todo lo que usted pueda en usted, hermano, hermana, ¿sí? Recuerde, el Señor nos habla de una manera, se dice en la Escritura, con imperativos, ¿sí? Con mandamientos. ¿Quiere ver alguno? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, Colosenses 3, versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿cierto? Pues ahí todas estas actitudes, ¿sí? Todos estos comportamientos nos exige la Escritura, la palabra de Dios nos manda un imperativo que es hagan ustedes morir. Me lo está diciendo a mí, haz morir eso en ti, ¿sí? No lo practiques, déjalo ya, ¿sí? Abandona todo eso. Y mire, Romanos 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Estamos recibiendo aquí estos mandamientos de parte del Señor. Pues sí, aceptemos que hay cosas que no podemos hacer, pero lo que podemos hacer es cambiar nosotros mismos, ¿sí? Nosotros tomar responsabilidad y cambiar lo que se nos manda en nosotros. Otro punto es que debemos evitar acusar precipitadamente a nuestro cónyuge de tener malas motivaciones o de ser un desconsiderado con nosotros, ¿no? Mire, vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, muchas veces caemos, ¿no? En pensar que tiene malas intenciones, como les decía, dejo la ropa tirada o la pasta abierta, así, no, es que es porque me quiere molestar, ¿no? Porque tiene algo contra mí, sabe que con eso me molesta y por eso lo hace. Y muchas veces pues, ni siquiera, o sea, no lo hace por eso, ¿no? Es porque un descuido o algo, pero nosotros ya estamos viendo las malas intenciones en nuestro esposo o nuestra esposa donde pues no lo hay, ¿no? O deja los platos en la mesa porque es un desconsiderado, no entiende que yo me la paso limpiando y recogiendo y él no lo hace para molestarme, ¿no? Para que yo trabaje más. Y pues, no, o sea, a lo mejor se le pasó o tiene otras cosas, está pensando en otras cosas, pero nosotros ya, ¿no? Lo juzgamos, ya dijimos por qué lo hizo. Y es también algo que pues debemos hacer es reconocer lo bueno que él ha logrado, ¿no? Porque muchas veces vemos todo lo malo, pero lo bueno no, ¿no? Eso lo pasamos por alto, ¿no? Y pues esto realmente implica un gran esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Esto requiere de mayor dominio propio, ¿no? Y es algo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Pero es un esfuerzo que debemos de hacer, tener ese dominio
del que a lo mejor nunca hemos aplicado, ¿no? Así es, así es. Entonces, fíjese, pues relacionado a esto, tenemos que ocuparnos en nuestras emociones, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos en nuestras emociones negativas, ¿verdad? Antes de que yo pretenda corregir a mi cónyuge, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pues ocuparme en mí, ¿sí? Ocuparme en mí primeramente, ¿sí? Mire, vamos también aquí a Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿sí? Nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Tenemos que recordar siempre, mire, para corregir a alguien, primero tenemos que estar en una actitud eh, correcta delante de Dios, ¿sí? Mire, no podemos ir con esa ira, con esa furia, ¿verdad? Con esa orgullo, ¿sí? Sintiéndome yo mejor que mi esposa, ¿verdad? Para corregirle, decirles que tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer aquello, todo esto haces mal. Mírame, yo sí soy alguien que sí se comporta, ¿verdad? Esto no sirve absolutamente de nada. Y al contrario, traerá, usted está viendo, más frustración. Y de hecho, esto es lo que ha generado tanta frustración en nuestros matrimonios, ¿cierto? Cuando la corrección viene de un corazón en esas condiciones, pues nunca será bien recibida, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esta manera, ¿sí? Tenemos primero que vigilar nuestras emociones, quitar todas estas emociones negativas, todo ese resentimiento que muchas veces traemos, ¿cierto? Mire, piense en algo muy práctico, ¿verdad? ¿Por qué se aplican los esposos de la ley del hielo? Usted hace rato lo mencionamos, ¿verdad? Ese de que no le hablo, ¿verdad? Y pasan días sin hablarse, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? El resentimiento, ¿no? Hay resentimiento entre ellos y se dejan de hablar, ¿no? Bueno, usted puede verlo, ¿no? También algo importante es que debemos trabajar para lograr la armonía, o sea, nuestro matrimonio en vez de la victoria, ¿no? Porque muchas veces para lo que trabajamos es para demostrar que yo soy la que tengo la razón y él está equivocado, ¿no? Y no realmente para lo que lograr la armonía. Lo que tratamos es de que nosotros tengamos la razón, demostrar, ¿no? Que tenemos la razón. Pero no se trata de esto, no debemos tratar de tener la última palabra. Y miren, vamos a segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. También vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces debemos trabajar para que haya esa paz y no solamente para que vea que yo tengo la razón, ¿no? Y que lo que dije era cierto, sino que haya esa armonía en nuestro matrimonio, que haya esa paz donde los dos tengamos ese mismo sentir. Así es, porque estamos buscando como dice mi esposa, esa armonía, pues aquí no se trata de ganar uno contra el otro, ¿verdad? Sino ambos tenemos que ir buscando ese progreso, ese desarrollo, es buscar la voluntad de Dios juntos, hermanos. Recuerden, la frustración siempre nos va a traer fracaso, ¿sí? No vamos a obtener nada en la frustración, ¿sí? La frustración es esa reacción negativa, ¿sí? Hacia lo que me desagrada, ¿verdad? La frustración destruye, hermanos, ¿sí? Y es por esto que bueno, tenemos que recordar que, pues mire, yo solamente puedo hacerme responsable por mí, ¿sí? Yo no puedo ser responsable de lo que mi esposa hace o deja de hacer, ¿verdad? Pero yo sí puedo hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y hoy yo puedo obedecer y corresponder a lo que el Señor ha hecho en mí, ¿sí?
por su amor, el Señor ha hecho una obra y está haciendo diariamente esa obra. Pues yo le tengo que corresponder a Él, ¿sí? Tengo que hacerme responsable de lo que Él está obrando en mí y eso realmente empezará a darnos resultados positivos, ¿sí? Recordemos también que los problemas, las dificultades también tienen un lado bueno, ¿sí? El lado bueno, ¿sí? Que quizás no hemos apreciado, recuerde, esto es importantísimo, el lado bueno de las dificultades es que cuando triunfamos sobre ellas, ¿sí? Con la ayuda de Dios, ¿sí? El Señor ayudándonos y nosotros triunfamos sobre ellas, siempre hay una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Que estamos creciendo en nuestro carácter, crecimiento en nuestro carácter, ¿sí? Esta es esa gran recompensa, ¿sí? Tenemos que aprender esto y buscar fortalecernos en el Señor, ¿sí? Y en toda situación demos gloria a Dios, ¿sí? Él permite todas estas dificultades para que nosotros en obediencia a Él y en sumisión a Él podamos enfrentarlas y sobreponernos a ellas. Y todo esto lo vemos en esta escritura, Juan 15, versículo 5, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Usted quiere seguir llevando frustración, fracaso a su matrimonio o quiere que empiece a haber fruto? Hoy en la comunión con Dios encontraremos esa fortaleza y esa capacitación para empezar a dar fruto, porque separados de Él, nada podremos hacer, ¿sí? Hoy busquemos tener más su guía, ¿sí? Busquemos ser conducidos por Él y esa va a ser la manera en que seremos librados de seguir ahogándonos en las frustraciones, ¿sí? Busquemos nosotros el crecimiento, ¿sí? Sometámonos al Señor, sometámonos a su enseñanza y sigamos aprendiendo en Él, ¿sí? Y bueno, pues pudiéramos decirle al Señor hoy como una oración, ¿verdad? Que el Señor pues no nos quite tantos problemas, sino que mejor que Él nos dé su ayuda, ¿cierto? Que Él nos dé su ayuda para poder enfrentar esos problemas y que haya fruto en nosotros. ¿Le parece? Vamos a orar terminando aquí nuestra enseñanza. Vamos a pedirle al Señor su ayuda. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por toda tu paciencia, Señor, que muestras con nosotros. Gracias, Señor, que hoy nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, y que podemos, Señor, recibir de ti como matrimonios, Padre. Gracias, Señor, que no nos has dejado y tú nos das tu palabra, Señor, y nos llevas a ser confrontados a cada momento. Señor, ayúdanos a los matrimonios, Señor, porque muchos estamos en esa actitud, en esa condición de frustración que ha traído solamente deterioro y fracaso a nuestras vidas. Señor, ayúdanos hoy a poder aprender nuevamente cómo enfrentar todo esto de tu mano, Señor, en ti, sometiéndonos a ti, humillándonos delante de ti, Señor. Es la manera para que podamos empezar a dar fruto en medio de esas dificultades. Nos ponemos en tus manos, Señor, sigue haciendo tu obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y pues nos despedimos de ustedes. Si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión, la siguiente enseñanza de matrimonios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.